tal? Sean todos bienvenidos a un nuevo video de geometría analítica. El tema de hoy, parábola. Vamos a conocer a esta segunda cónica. La parábola, al igual que la circunferencia, también es una cónica, ya que se obtiene al hacer un corte a un cono como se muestra en la figura de al lado. Aquí tenemos al cono y si le hacemos un corte con un plano, pues se genera este corte de aquí que estoy señalando, esta curva de aquí, este arco, es el que se genera y a esta curva se le llama parábola. ¿Sí? Esta es una parábola, esta que estoy señalando por aquí. Geométricamente o analíticamente, esta curva se puede definir a través de una fórmula, a través de una ecuación, pero como lugar geométrico también tiene su definición y esta es que son todos los puntos en el plano que están a la misma distancia de un punto fijo F llamado foco y una recta llamada directriz. Entonces vamos a conocer los elementos de la parábola trasladada al plano cartesiano. Tenemos aquí a la parábola, que es justamente esta curva en verde. Aquí está la parábola. Dice la definición que todos los puntos sobre esta curva están a la misma distancia de un punto fijo llamado foco. Este punto fijo es el foco y una recta fija llamada directriz. Esta es la directriz. Quiere decir que si yo tomo este punto de aquí, debe estar a la misma distancia. De aquí a aquí hay 1 de distancia y de aquí a aquí hay 1 de distancia. Si tomo otro punto, por ejemplo de este punto hacia el foco hay 1 y de este punto hacia la directriz, perdón, no hay 1, son 2. De este punto al foco hay 2 y desde aquí hasta la directriz hay 2. Entonces cualquier punto que tome, si tomo este de acá, la misma distancia de aquí al foco que de aquí a la directriz. Tenemos también al vértice, que es un punto fijo donde se cortan la parábola y el eje focal. Aquí va la parábola, este es el eje focal, se cortan y este es el vértice. En este caso, como está en el origen, la coordenada del vértice es 0,0. Tenemos la directriz, que ya la mencionamos antes, pero es esa recta fija que define la parábola. Su ecuación es menos p en este caso, porque está en el origen y volteando la parábola hacia la derecha. El foco es el punto fijo que está sobre el eje focal. Aquí está, este es el eje focal, este es el punto fijo. Tenemos el parámetro, que es esa distancia que hay desde el vértice al foco y se conoce con la letra P. Este es de relevancia para la ecuación. Del 0 al 0,1 hay una distancia de 1 y ese sería el parámetro. Tenemos el eje focal, que es esa recta que pasa por el vértice y por el foco. ¿Sale? Entonces, si pasa por el vértice y foco, es el eje focal. El lado recto es un segmento de recta perpendicular al eje focal y que pasa por el foco. Entonces, de aquí a aquí mide 4 veces P. P es el parámetro, entonces si aquí, por ejemplo, el parámetro vale 1, el eje focal debería de valer 4. Desde aquí hasta acá vale 4, es perpendicular, forma ángulo de 90 grados y pasa por el foco. Tenemos un punto cualquiera de la parábola, x, y. Acuérdate que los puntos en geometría analítica se definen a través de una coordenada, x, y. Entonces lo que mencionábamos, este punto tiene cierta distancia hasta el foco y debe de ser la misma distancia del punto a la directriz. Así es como se define la parábola. Para obtener la ecuación de la parábola tenemos que analizar lo siguiente, ya que la ecuación depende de la ubicación del vértice en el plano. El vértice puede estar en el origen, 0,0, o puede estar fuera del origen en cualquier punto del plano en una coordenada h, k. Ahora, también depende de la ubicación de su foco. El foco puede estar arriba, abajo, a la derecha o a la izquierda del vértice y eso le da la orientación y se le llama concavidad. Entonces, tenemos 4 opciones de parábola para las que están con vértice en el origen, que sería los primeros 4 renglones, vértice en el origen. Tendríamos estas 4 situaciones de foco, hacia dónde va a abrir, las diferentes 4 concavidades. Estas serían sus ecuaciones, que fíjate que nada más basta con conocer el parámetro para determinar una ecuación, así que es muy sencillo.
Y el parámetro ya mencionamos que es la distancia del vértice al foco. Esta es la ecuación de la directriz y bueno, estas serían sus gráficas. Y tenemos otras 4 opciones para cuando el vértice está fuera del origen en cualquier coordenada h, k, también abre a la derecha, a la izquierda, arriba y abajo. Estas son las ecuaciones. En este caso necesitamos, además del parámetro, saber el valor del vértice, la coordenada del vértice, es decir, el valor de h y el de k. Nada más se sustituye y listo, esa es la ecuación ordinaria. Y estas son las ecuaciones para la directriz. Para poder entender esto de una mejor manera, vamos a analizarlo con un par de ejemplos, solamente un par porque pues la mayoría de los ejercicios solamente van a depender de la información que tengas. En este caso, si queremos obtener la ecuación ordinaria, entonces es muy sencillo. Vamos a verlo con un ejemplo. Tenemos aquí, encontrar los elementos, la ecuación y la gráfica de la parábola con vértice en el origen y el foco 2,0. Entonces, para empezar, analizamos que está en el origen, analizamos que el foco está a la derecha del vértice, entonces si buscamos eso en la tabla anterior, nos encontramos con lo que le corresponde es lo siguiente. El vértice, aquí está, este es el origen, 0,0, entonces lo vamos a analizar, el vértice es 0,0, está en el origen, y bueno, el foco ya lo tenemos, pero pues, estamos describiendo sus elementos, el foco es 2,0, listo. Va a estar sobre el eje X, va a abrir a la derecha. Esta es la ecuación. Tenemos que determinar el valor de P, que es muy fácil deducir el valor de P porque del 0,0 al 2,0 hay una distancia de 2. Entonces la P es igual a 2, por eso es el valor del parámetro. La P vale 2, entonces ya podemos tener la ecuación ordinaria, que es muy sencilla. Y cuadrada va a ser igual a 4 por el valor de la P por X. Quiere decir que la ecuación ordinaria de esta parábola es y cuadrada igual a 8x. Listo, esa es la ecuación ordinaria. Ahora vamos a encontrar la ecuación de la directriz. La directriz, bueno, su ecuación es x igual a menos p, entonces esto es x igual a menos 2. Así de sencillo. Ecuación ordinaria y directriz. ¿Cómo se ve la parábola graficada? Bueno, de la siguiente forma, vamos a tener que el foco está aquí en 2,0, este sería el foco. La directriz es x igual a menos 2, por eso pasa por menos 2. Al eje x lo corta en el menos 2. Y bueno, podemos obtener también el lado recto que también es un elemento, que equivale a 4 veces p. Entonces el lado recto en este caso vale 8. Y tenemos que es esta distancia, la distancia que hay. Voy a cambiar el color al puntero para que se vea. Bueno, desde aquí hasta acá. Ese es el lado recto, mide 8, si te fijas, hay 4 hacia arriba y 4 hacia abajo. Este punto es el foco, este es el vértice y la directriz. ¿Qué significa esta ecuación? ¿Por qué representa a esta parábola en particular? Porque si yo tomo un punto cualquiera de la parábola y conozco esas coordenadas, si yo las sustituyo en la ecuación, se debe de cumplir la igualdad. Si se cumple la igualdad, quiere decir que sí está describiendo a esa parábola o que ese punto sí pertenece a la parábola. Por ejemplo, si yo tomo este punto, que es el más visible, es el 2,4, ¿sí? Ese punto cualquiera de la parábola, el punto es 2,4, quiere decir que la x vale 2 y la y vale 4, y sustituyo esos valores en la ecuación ordinaria, debe de cumplirse la igualdad. Entonces voy a tener que es y cuadrada, o sea, 4 al cuadrado es igual a 8 por x y la x vale 2. 4 al cuadrado son 16, 8 por 2 son 16. Quiere decir que sí se cumple la igualdad y eso es lo que significa la ecuación de la parábola. Cualquier punto que tú tomes que tenga, que esté sobre esa curva, va a satisfacer esa igualdad. Veamos un siguiente ejemplo. Vamos a encontrar los elementos, la ecuación y la gráfica de la parábola con vértice en 2,3 y foco 2,6. De entrada te das cuenta que el vértice es fuera del origen y que la parábola va a estar abriendo hacia arriba, su concavidad va a ser hacia arriba, puesto que la coordenada del foco está arriba de la coordenada del vértice. Entonces podemos
regresar a la tabla y nos encontramos con que la información que nos facilita es esta, la que le corresponde más bien. Tenemos los elementos, vamos a sacar el vértice, que es 2,3, esa información ya está dada. Tenemos que el foco es 2,6. Ahora, el parámetro P, que es muy importante conocerlo, pues es la distancia del foco al vértice, y si te fijas, pues hay una distancia de 3, entonces el parámetro es 3. Ya con esta información, como ya sabemos el vértice, que este es H, este es K, y el valor de la P, podemos utilizar la ecuación ordinaria, que nada más consiste en sustituir y realizar una operación mínima. Nos quedaría x menos h, que vale 2, al cuadrado es igual a 4 por p, ¿sí? La p vale 3, y va a ser y menos k, y la k vale 3. Ahí está. Si hacemos esta operación, nos quedaría x menos 2 al cuadrado igual a 12 por y menos 3. Esta es la ecuación ordinaria de esta parábola. Así de sencillo. ¿Cuál es la ecuación de la directriz? La directriz tiene coordenadas y igual a k menos p, o sea que y es igual, la k vale 3 y la p también vale 3, entonces y igual a 0. Esta es la directriz. Podemos sacar el lado recto, que es 4 veces p, entonces el lado recto pues va a ser 12. El lado recto va a ser igual a 12. Y listo, ya tenemos lado recto, tenemos el foco, el vértice, el parámetro, la ecuación de la directriz y la ecuación ordinaria. ¿Cómo se ve gráficamente? Así se vería. Tenemos, voy a cambiar el puntero para que se pueda ver. Tenemos entonces el vértice que está en 2,3. Este punto de aquí, 2,3 es el vértice. El foco está en 2,6, 2,6 por aquí. La distancia que hay de aquí a aquí es de 3, que es el parámetro de P. Vale 3, que es esta distancia. Hacia abajo. Ahí está. Y tenemos que el lado recto vale 12, que es desde este punto. Pasa por aquí, por aquí, por aquí. Es en línea recta hasta este punto. Y el lado recto, LR, es igual a 12. La directriz es y igual a 0, o sea que corta al eje de la y por el 0. Entonces la directriz está justo por aquí, en el eje, sobre el eje de las x, ¿sí? Porque es la misma distancia, 3 y 3. Bueno, les decía que cualquier punto de la parábola, cualquier coordenada xy, debe de satisfacer esta igualdad. Hasta aquí le vamos a dejar por este video en el que estamos conociendo los elementos y la ecuación ordinaria de la parábola. Nos vemos en el próximo video.